Saludando pues al doctor Vladimiro Álvarez Grau. Doctor, usted fue ministro de Trabajo, ¿verdad? También fue ministro de Gobierno, ministro de Educación, fue también candidato presidencial, rector de la Universidad Católica, abogado en el libre ejercicio. Todo el mundo lo recuerda por su frase que hasta el momento la gente sigue pronunciando, ¿y dónde está la plata?, ¿verdad? Pero yo quisiera más bien que nos oriente un poco con su criterio sobre este conflicto en este momento a raíz de que en algunas empresas estatales han aparecido empleados públicos que ganan sueldos muy superiores a los que gana el presidente de la República. Hay una ley que dice que no puede ganar ninguna persona más al mes del presidente, y estos funcionarios de estas instituciones, CENEL, CENETEL, etcétera, ganan hasta 12.000, 15.000, y el Diario Expreso inclusive habla de cantidades muy superiores. La ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, ha dicho que ella va a hacer cumplir la ley y que tiene que bajarse los sueldos de estos señores. ¿Usted ve probable, usted ve posible que se cumpla aquello, o usted cree al final se va a fracasar? Buenos días, doctor. Buenos días, gracias por esta oportunidad de compartir determinados criterios sobre temas de interés nacional. Mire, sobre este asunto es importante que en el análisis interno se establezca si estas personas, estos funcionarios, estos miembros de las entidades a las que se está refiriendo el análisis, son realmente entidades que forman parte del gobierno o son entidades e instituciones autónomas, porque de eso dependería la aplicación de la ley. Si se aplica la ley en ese sentido, tendría que ser para quienes son funcionarios públicos, pero en algunos casos pudiera haber contrataciones contrataciones por prestación de servicios profesionales técnicos que no sean necesariamente funcionarios públicos. Lo ideal sería, obviamente, que a todos los funcionarios públicos se les aplique la ley en cuanto a la restricción de que no pueden ser parte, no pueden tener sueldos superiores a lo que gana el presidente de la República. Doctor, pero ¿qué dice la ley? Porque la ley debe de ser para todos, no solamente para los que son funcionarios públicos o privados, debe ser para todos. Y si la ley dice nadie puede ganar más que el presidente de la República, pues el resto tiene que cumplir, haya o no haya contrato colectivo, ¿o no es así, doctor? No es así, porque si se trata de una institución privada o de una institución que tenga relación con el sector público, pero es privada, no necesariamente tiene que someterse a las restricciones salariales o remunerativas del sector público. Por decirle algo, si se trata de una radioemisora privada en que sus empleados, sus trabajadores, sus técnicos en materia tecnológica o lo que fuera, están contratados por esa institución privada, obviamente pueden acordar una retribución, una remuneración o un honorario que no tenga nada que ver con los honorarios del sector público o del presidente de la República. De tal forma que lo que ha dicho la ministra de Trabajo es correcto, en el sentido de que ella se encargará de que se aplique lo que diga la ley. Y si la ley establece eso, de que ningún funcionario público pueda ganar más que el presidente de la República, pues tendrá que rebajarle las retribuciones que han venido recibiendo, y hay que ver qué se hace respecto a las retribuciones que ya han percibido antes de que se tome esta medida. O sea, doctor, en otras palabras, si la ministra descubre que hay contratos colectivos ilegales
que estipulan este tipo de alzas considerables, la ministra tiene todo el deber y la obligación de darles de baja. Lo contrario sucede con los contratos colectivos legales, aunque hayan de por medio montos establecidos en salarios superiores a los que gana el presidente de la República. Así es, eso tendrá que aplicarlo con mucha severidad y sin temor la ministra de... Doctor, pero vamos al campo moral, ¿verdad? O al campo de la eficacia laboral en este país. Los funcionarios públicos, o mejor dicho, los empleados públicos que ganan estos sueldos, 5,000, 6,000, 10,000, 12,000 dólares, deben de ser funcionarios, personas extraordinarias que no las existan acá, porque lo contrario, estamos en una controversia, pues, doctor. Mientras hay gente que no gana nada, que está esperando que les paguen las liquidaciones, hay del otro lado, en el mismo sector público, hay gente que gana vía contrato colectivo cantidades superiores que no sé pues si en algún país del mundo las esté pagando. Desde el punto de vista moral, eso es injusto, doctor, ¿no le parece? Así es, y también desde el punto de vista legal, porque si se trata de una función pública, no podría dejar de aplicarse la norma a la que nos estamos refiriendo. ¿Qué podría hacer la ministra para hacer alguna propuesta, alguna reforma legal para evitar que en el futuro se den estas situaciones que estamos comentando, doctor? Yo diría que lo que tiene que hacer es aplicarse con severidad la norma legal existente. Si se quiere luego poner que tienen que ganar nadie más de la mitad de lo que gana el presidente de la República en la función pública, pues tendrían que reformar la ley. Lo que establece la ley es que nadie puede ganar más que el presidente. Claro, 8 de la mañana, 59 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, punto de vista. Estamos dialogando con el doctor Vladimiro Álvarez Grau, ex ministro de Estado. Más preguntas del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero Mendoza, adelante. Gracias, Alcidito. Así es. Y dentro de aquello, para terminar de dejar claro esta parte, doctor Vladimiro Álvarez, ¿qué en la escala de lo que es legal, qué pesa más? ¿La fuerza de el contrato colectivo o un decreto presidencial? Habría que ver si el contrato colectivo al que se está analizando en un momento dado fue celebrado antes o después de la existencia de esa limitación. Si el contrato colectivo fue celebrado antes de la ley que establece esa limitación, ese contrato colectivo tiene que cumplirse. Obviamente, si el contrato colectivo fue firmado después de la restricción que dijo la ley, entonces eso sería una contratación anulable. Ok. Y otra cosa más, usted le ha tocado estar desde diferentes partes en esto de lo laboral, como funcionario público, por supuesto, como ministro es de libre remoción, y en el caso del legislador, como electo por vía popular, pero igual le ha tocado estar en el sector público. Ha sido también abogado de importantes empresas como Grupo Novis y otros que ven asuntos laborales. Le ha tocado ser patrono también, como en la Universidad Católica. Y le pregunto, los jueces de lo laboral, con la actual constitución garantista que tenemos, me parece a mí que se irían mucho más por el lado de el garantismo que por resoluciones de la presidencia de la República en este aspecto donde realmente es horroroso la cantidad de dinero que se les paga a muchos
empleados, como le decía, tipo de SELEC, CENEL, CNT y de otras instituciones. Incluso en varios gobiernos autónomos descentralizados también hay ese problema con empresas públicas de municipios o de prefecturas. Entonces, ahí yo le pregunto, porque obviamente se necesitaría mucha decisión política de parte de un gobierno determinado para decir, no, vamos a cumplir esto a rajatabla. Por supuesto, pero la importancia de tratar el tema estaría en analizar exactamente qué tipo de contratación es la que tiene cada funcionario con la institución respectiva. Porque si se trata de ser un empleado, un dependiente, es una cosa y está sujeto a determinadas normas. Pero si se trata de una contratación, por decir algo, con un técnico por servicios profesionales especializados, entonces eso no está sujeto a esas limitaciones. Esto debe ser materia de un análisis administrativo profundo y luego, obviamente, muchos de estos casos tendrán que ir al ámbito judicial, sea por demanda o reclamación del colaborador al cual se le pone limitaciones o se le da por terminado el contrato, o sea por parte de la institución pública para que se cumpla la norma y el mandato de limitación remunerativa. Muy bien. Ahora cambiando de tema, cuando son las 9:03, 9:03, 8:03 en nuestro territorio insular, en las Islas Galápagos, allá hay una hora menos, preguntarle sobre, hablando de temas políticos, hoy en la Asamblea Nacional se apresta a nuevamente votar una resolución de apoyo a la fiscal general de la Nación, a la doctora Diana Salazar. Más allá de que dicha resolución no cambia las cosas, la mayor parte de la población la apoyamos y a nivel internacional también la apoyan, pero es una especie de mapeo, como han dicho los legisladores, construye de lo que podría pasar en un juicio político a la fiscal general de la Nación, que tiene, repito, el apoyo de la mayor parte de los ecuatorianos. Esta resolución y esta decisión que se tomaría el día de hoy en la Asamblea, ¿cómo la analiza usted, doctor Vladimiro Álvarez? ¿Tiene más fuerza moral, más fuerza política? ¿Cómo la vería? Bueno, en primer lugar, señalar que mi criterio es total apoyo a las acciones que ha venido tomando Diana Salazar como fiscal general del Estado, porque ha actuado con valentía, sin someterse a presiones, amenazas ni tentaciones. Y eso es sumamente importante, aplicando la ley implacablemente cuando corresponde hacerlo según cada caso. La actuación dentro de la Asamblea Nacional de algunos diputados o asambleístas propiamente del ala correísta, digamos, o de que tengan cercanía con muchos de los que han sido involucrados en los distintos casos de análisis de la Fiscalía General de la Nación, lo que pretenden dentro del Congreso con este tipo de decisiones es amedrentar a la fiscal general. Es decir, tratar de asustarla para que ya deje de, entre comillas, perseguir, como dicen ellos, a sus adláteres, a sus personas copartidarios o copartícipes de algunos de sus beneficios
dentro del ejercicio de sus funciones. En definitiva, yo creo que este tipo de resoluciones lo que pretende es amenazar, asustar, impedir que la fiscal general siga impulsando estos procesos como el de la purga o el de la metástasis o algunos otros que no tienen calificativo propio, y de esa forma ayudar a los copartidarios, a quienes desde su función quieren seguir apoyando, aún en contra de los intereses del pueblo ecuatoriano. Las 9 de la mañana con 7 minutos, 9 con 7 minutos. Estamos con el doctor Vladimiro Álvarez Grau en el sistema de emisoras Atalaya. Don Alcides Montilla. Sí, doctor Álvarez, siguiendo con el tema de la fiscal Salazar, ¿verdad? Hace poco ella dijo que Guayas es el epicentro de la desnaturalización del derecho. Y lo dijo porque desde el 2023 a la fecha, el Consejo de la Judicatura ha destituido a 25 servidores judiciales del Guayas, lo que significa la tercera parte de la cifra nacional. Eso ha hecho para que ella diga que se ha evidenciado que no es una casualidad que la provincia del Guayas sea el epicentro de la desnaturalización del derecho. Doctor, ¿ella tiene razón en estas expresiones? Tiene toda la razón en esas expresiones, y yo diría que eso pone una alerta que va más allá de la provincia del Guayas y es a nivel nacional. La actuación que han tenido lamentablemente muchos jueces, magistrados y fiscales por diversas causas negativas, en que han actuado a veces en favor de los delincuentes en lugar de actuar en derecho para aplicar justicia a las víctimas. Y yo creo que esto, lamentablemente, lo que ha dicho la fiscal general, la desnaturalización de la función judicial, no es solamente en la provincia del Guayas, es una pérdida total de confiabilidad en la función judicial y por lo tanto en el pleno ejercicio del derecho que debe respetarse en nuestro país. Y eso tiene otro tipo de consecuencias, aparte de promover o apoyar la delincuencia en diversas facetas. Aparte de eso, una de las consecuencias más graves es generar desconfianza a la inversión, a la creación de nuevas empresas, de nuevas entidades y a la creación de nuevas fuentes de trabajo. Pero esa pérdida de confiabilidad en el régimen y aplicación del derecho en nuestro país por estas deficiencias de la función judicial son sumamente graves. Ahora, doctor, siguiendo también con el mismo tema y esas expresiones de la fiscal, hay que tomar en cuenta que en este momento la expectativa se centra en aquello de que se va a elegir a jueces de la Corte Nacional de Justicia dentro de poco, y también se va a elegir por parte de la Asamblea a quien sustituya a Fausto Murillo en el Consejo de la Judicatura. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer con la justicia? ¿Qué hacer con la función judicial? ¿Qué hacer con los jueces? Una reorganización parcial, una reorganización total. Hay que depurar totalmente a la función judicial. Hay que aplicar una purga. ¿Usted cree que el ciudadano debe de participar también en todo este propósito? Definitivamente hay que hacer un saneamiento, pero hay que ser muy prudentes, porque no todos actúan de la misma manera. Siempre hay fiscales, hay jueces, habrá magistrados en diversos tribunales
de justicia en el país que actúan con honestidad y con rectitud, pero lamentablemente eso no está a la vista de todos. Y entonces hay que hacer una depuración permanente para sacar, llamemos así, a los malos y para fortalecer a quienes cumplen con todos los requisitos de valores, de capacitación, de principios y de aplicación del derecho dentro de la función judicial. Hay que hacer la depuración, no cabe la menor duda. Otro tema, doctor, estamos próximos a una consulta popular el 21 de abril. Muchos dicen que es inoficiosa, que tenía que habérsela tratado más bien en la asamblea, aunque por ahí hay una que es que nos obliga realmente, a convocar a consulta, aquello de permitir que los militares con los policías pues asuman la responsabilidad del manejo de la seguridad en el país. ¿Cuáles son sus expectativas respecto a la consulta? ¿Cree que el pueblo vaya a pronunciarse mayoritariamente por el sí? En primer lugar, yo creo que es importante recordar algo que yo siempre he tenido la oportunidad de exponer desde el punto de vista académico y desde el punto de vista técnico-jurídico. Hay dos tipos de consulta popular. La consulta popular de criterio es aquella en la cual se pregunta al pueblo ecuatoriano, en la consulta, se le pregunta, ¿cree usted que debería hacerse tal cosa, tal otra y tal otra? Y entonces, si el pueblo ecuatoriano contesta que sí, luego esa respuesta tiene que ser sometida a todo un proceso de cumplimiento y ejecución, sea por medio de decretos, sea por medio de resoluciones de la Asamblea o lo que fuera. Eso es lo que se llama la consulta de criterio, universalmente conocida como plebiscito. Y dentro de la consulta popular también hay lo que se llama la consulta de texto jurídico. Cuando dice, ¿cree usted que debería hacerse tal cosa de acuerdo con el texto de reformas que se anexa como anexo 1 o como anexo 2 o 3 o lo que fuera? Y en el anexo está el texto de una reforma, sea una reforma legal, sea una reforma reglamentaria o lo que sea, pero ya está el texto de la reforma. Si la ciudadanía, el pueblo contesta que sí, ese texto, luego de que el Tribunal Electoral declara que se ha cumplido con el requisito, ese texto inmediatamente va al registro oficial, se publica y ya es ley. Esa consulta fue consulta de texto. Entonces, en la consulta del 21 de abril hay algunas preguntas que son consultas de criterio, entre comillas plebiscito, y otras preguntas que son consultas de texto. Eso se llama referéndum. ¿Sí me explico? Claro, claro, Entonces, claro. de acuerdo con la respuesta que el pueblo ecuatoriano dé el 21 de abril, en las preguntas en que hay plebiscito, luego, o sea que no hay texto, luego tendrá que someterse a esos procesos internos de cumplimiento de lo que el pueblo ha ordenado. Y cuando es de texto, inmediatamente al registro oficial y entra en vigencia la reforma por referéndum. Muy claro, doctor, muy claro. También le quiero consultar de otro punto, ¿verdad? Hace 32 años, en 1992, cuando usted fue candidato presidencial, pronunció una frase que todavía la seguimos recordando. ¿Y dónde está la plata? Hace 32 años, o sea que se suponía que había dinero, pero no se sabía a dónde estaba esa plata. No sé si de pronto con el devenir de los años hemos cambiado esa frase cuando escuchamos, por ejemplo, al presidente argentino Javier Milei, que apenas se posesionó del cargo, lo primero que dijo es,
no hay plata. Tal vez ahora también tenemos que decir en el Ecuador, doctor Álvarez, no hay plata. Todavía no hay una respuesta a mi pregunta, porque no se ha encontrado dónde está la plata, o porque en algunos casos se ha encontrado a dónde han enviado la plata, quiénes serían los responsables de haber enviado esa plata, quiénes han sido los beneficiarios de esa plata, pero no se ha actuado con la eficiencia suficiente para rescatar esa plata y traerla de regreso a donde debe estar, en las arcas del gobierno nacional, en la tesorería nacional o lo que fuera. Le digo algo, han pasado tantos años y como he comentado en algunas ocasiones, no hay un solo día, te lo digo sinceramente, en que yo esté en la calle porque dejo mi carro en un parqueadero para ir a la oficina, porque salgo de la oficina y voy caminando hacia la corte y regreso, en que en la calle por lo menos 3 personas no se paren y me digan, doctor Álvarez, ayúdenos, díganos, ¿dónde está la plata? Claro, pues. Me siguen preguntando todos los días, en cualquier parte. Si ¿Y voy usted yo qué a le dice, pues? un mercado, algo igual, me preguntan. O sea, la gente identificó el tema conmigo y bueno, lamentablemente por mucho esfuerzo que hace el país y hacemos todos día a día por nuestra propia subsistencia y la de nuestra familia, no terminamos de encontrarla donde está. 9 de la mañana, 19 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el doctor Vladimiro Álvarez Grau, exministro de Estado. Más preguntas de nuestro director, el ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero, adelante. Gracias, Alcidito. Más bien para terminar con una pregunta para el doctor Vladimiro Álvarez en lo que tiene que ver a esto de dónde está la plata. Y lo que decía Alcides, que el presidente argentino Milei dice no hay plata, claro, porque se la llevaron. No se sabe a dónde o cómo bien, pero se la llevaron. En el caso de Argentina, acá pasa algo similar. Y luego viene la otra frase de otro presidente que también tiene mucha popularidad, que es el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que dice, cuando no se roba, alcanza la plata. ¿Usted qué opina, doctor Álvarez? En gran medida es así. El hecho de que en contratos de diversa naturaleza del Estado, con diversas funciones públicas para distintos sectores del país, se celebran contratos de construcción o de otra naturaleza y ponen sobreprecios inimaginables, y esa plata de la diferencia de lo que realmente se necesita para hacer el trabajo y lo que se están llevando, hay una plata que no se sabe a dónde va, pero es imprescindible que haya una vigilancia por parte de Contraloría y Fiscalía en todos los contratos para establecer que la relación entre el costo real, la diferencia obviamente de la prestación del servicio y el precio tentativo que se señala como precio del contrato, no dé lugar a que se lleven la plata. En efecto, lo que usted dice, en gran medida sí, pero también hay otras maneras, aparte de los contratos, grandes contratos de obras públicas. Por ejemplo, también muchas veces hay demandas contra el Estado, estimado Vladimiro, que son cientos de millones de dólares, no solo en arbitrajes, a veces quizás en temas de decenas de millones de dólares, cuando se tienen empresas que no funcionan
y se las quiere mantener así, ficticiamente, trabajando como para Eratame y todo eso, se va a la plata también, ¿no? Es un robo, digamos, de otro tipo, pero se perjudica al Estado, ¿no? Y se perjudica sobre todo a la ciudadanía. Por eso, Andrés, la necesidad de que la Contraloría cumpla un papel fundamental. Se ha visto en los últimos años el silencio de la Contraloría, que públicamente no se conoce cuestionamientos que haya hecho o recomendaciones que hayan dado para efectos de que se cumpla esta necesidad de cuidado con la planta. Eso es sumamente importante y la Contraloría en esto tiene que ejercer un papel fundamental y por eso el Contralor tiene que ser una persona extraordinariamente honesta y capaz. Para agradecerle, doctor Olaimiro Álvarez Grau, por estar con nosotros. Como siempre, un privilegio tenerlo y la guía hacia el público que nos sigue en todo el país. Que tenga un muy buen día, Vladimiro. Gracias a ustedes por esta oportunidad y reiterar que tanto el trabajo de los medios de opinión pública como es Radio Atalaya y todos sus miembros, cuanto la de los analistas y en general. Perfecto. Muchas gracias. Debería ser buscar una Sí, díganos. buscar una sociedad más justa, más solidaria y sobre todo una sociedad más humana. Sobre todo eso que usted dice. Muy gentil.